Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de los Hechos, to the book of Acts, capítulo 27, chapter 27, verso 18, verse 18. y luego vamos a brincar And then we're going to jump to en el capítulo 28, chapter 28, del verso 3 from verse 3 hasta el 5. to 5. El hermano que da el ejemplo de ponerse de pie no está, pero usted lo puede hacer. De ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, como dije primero, Hechos 27, 18. So I said it the first time, Acts 27, 18. Dice así en el nombre del Señor. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Verse 18, and we being exceedingly tossed with the tempest, the next day they lightened the ship. Brincamos al 28:3. Let's go to verse 28, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom, though he has escaped the sea, yet vengeance suffers not to live. And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Thank you. You may be seated. A modo de introducción, To introduce this, he puesto que a veces el cristiano I said that sometimes Christians, pasa por pruebas incomprensibles they go through trials that are incomprehensible para el razonamiento humano, for human reasoning. pero las promesas de Dios nos ayudan a pasarlas But the promises of God help us to push through, y nos llenan de bendiciones. and they fill us with blessings. Tal fue como la prueba que pasó Job Just like the trials that Job went through, y otros personajes de la Biblia, que no quiero nombrarlo por falta de tiempo. and other characters in the Bible. Y aparte, entonces, tenemos nuestras propias pruebas que hemos pasado, And aside from this, we have our own troubles that we have gone through, o quizás alguno está pasando. or we're going through right now. La cuestión que es, que no le dije el título del mensaje, es las promesas de Dios And I didn't say the title, but the title of this message is the promises of God. tienen más poder que las pruebas que usted esté pasando. So the promises of God have more power than the problems that you're going through right now. Y si no lo cree, And if you don't believe it, esta tarde usted va a escuchar this afternoon you're going to hear cómo podemos pasar las pruebas how we can go through trials por las promesas de Cristo que nos ha hecho. using the promises that Christ has made us. Es obvio It's obvious que tenemos que usar nuestra fe. that we need to use our faith. Y he escogido a Pablo. And I have chosen Paul. Pablo, después de Cristo, es el más grande en el Nuevo Testamento. Paul, after Christ, is the greatest in the New Testament. No me refiero tanto a la persona, And I'm not referring to his person, sino el espacio que tiene en el Nuevo Testamento. but in how much space he has in the New Testament. Tiene, si no me equivoco, la mitad del libro de los Hechos, si es que no es más. If I'm not wrong, he has about half of the book of Acts, if not more, Más 13 cartas. plus 13 letters or epistles. Y la que está en duda, Hebreos, And that one that is que in doubt, algunas se la Hebrews. dan, otros no se la dan. And some people that some people give credit to Paul and others don't. Por eso he escogido a Pablo, That's why I have chosen Paul, porque ha sido un gran apóstol. because he has been a great apostle. Y no fue el que habían elegido los discípulos o los apóstoles, And he wasn't the one chosen by the disciples or the apostles, el sustituto de Judas, the substitute of Judas, sino fue Pablo but it was Paul. el que sustituyó a Judas But it was Paul that substituted Judas. y completó los 12 apóstoles. And he completed the 12 apostles.
Pablo era una persona Paul was a person que no se le callaba a nadie. that no one could shut up. Tenía un espíritu como de Juan el Bautista. He had a spirit of John the Baptist. Él no se casaba con nadie. He didn't shut up for No anybody. sé si entienden el término casaba. Quiere decir, no se ponía de acuerdo con nadie en torcer la palabra. In other words, he didn't compromise the word. Él decía la verdad, He spoke the truth cueste lo que cueste, no matter what, y caiga quien caiga. no matter who falls. Por eso enfrentó en el libro de Gálatas, se enfrentó a su coapóstol Pedro. That's why in the book of Galatians we find that he Y le dijo, faced his Pedrito, co-apostle Peter. Pedrito tiene que enderezarte. He said, Peter, you got to get right. El cristiano no puede ser de dos caras. A Christian cannot have two faces. O es cristiano Or he's a Christian o es judío. or he's a Jew. Entonces Pedro quería quedar bien And Peter wanted to look good con los cristianos, with Christians, pero también quería quedar bien con los judíos. and he wanted to look good with the Jews. ¿En qué me baso esto? So, and what am I basing this on? Bueno, que los judíos querían que todos los cristianos se circuncidaran, Jews wanted all Christians to be circumcised. más querían que cumplieran la ley como la cumplen ellos. They wanted Christians to fulfill the law as they did. Pero para los cristianos no hay tales leyes. But for Christians, there are no such laws. Por eso entonces Pablo lo tuvo que enfrentar. That's why Paul confronted him. Pero para simplificar un poco la historia de Pablo, porque no quiero contársela toda, But to simplify the story of Paul, because I don't want to tell you all of it, quiero decirle que Pablo enfrentó dos grandes pruebas. I want to tell you that Paul had two great trials. Y primero el versículo primero que hemos leído, The first one was the first verse that we read, donde dijo que siendo combatidos por una furiosa tormenta. where it says that they were exceedingly tossed with a tempest. Usted sabe el término furioso. You know the term exceedingly. Usted sabe cuando una persona se pone furiosa, You know when someone is furious, se pone fuera de control. they're out of control. Ya no sabe lo que They dice, don't know what they're saying, ni sabe lo que hace. and they don't know what they're doing, Y la mayoría de la furia and most of their anger terminan en violencias. ends in violence. Pero ese término Well, that term, usó Lucas, que escribió los Hechos, Luke used it, who wrote para Acts, determinar la furia de esta tormenta. to talk about the kind of storm this was. Era una tormenta que destruía todo a su paso. It was a storm that destroyed everything in its path. Y sin embargo, esta prueba Yet this trial, podía haber sido evitada it could have been avoided si hubieran escuchado el consejo de Pablo antes de salir. if they would have heard Paul's advice before leaving. Aquí hay una enseñanza para nosotros los cristianos. There is a lesson for us Christians here. Muchas veces un consejo de cristianos no lo recibimos, Sometimes an advice from Christians, we don't receive it. pero a veces el consejo de un pariente que no tiene a Cristo But a person who doesn't have Christ, o un amigo que no tiene a or Cristo, a friend who doesn't have Christ, sí la escuchamos. we do listen to them. Y por eso a veces nos metemos en pruebas innecesarias. And that's why we sometimes fall into problems that are unnecessary. Resulta que el centurión It turns out that the centurion, que estaba a cargo de los presos, en los cuales Pablo estaba incluido, who was in charge of the prisoners that were on that no boat, quiso escuchar el consejo de Pablo, he didn't want to listen to Paul's advice, sino que dice la Biblia que escuchó el consejo del piloto del barco but instead listened to the advice of the pilot of the boat y el patrón, dice Lucas, pero sabemos que el patrón es el capitán. and the captain. El único patrón que hay en un barco es el capitán. The only boss on a ship is a captain. Y el piloto, And the pilot, alguien me dijo que era un piloto de un avión, someone told me he was a pilot pero of an no airplane. solamente se le llama piloto a los aviones. But not only do we call pilot Los to que those flying ships, llevan la airplanes, rueda esa del barco, those that are on the wheel, que se llama timón, ¿no? Timón. Ok. A ese también se le llama piloto. those are pilots too. Nada más que ese piloto es de mar. Y entonces prefirieron escuchar al piloto So they chose to listen to the pilot y al capitán del barco and the captain of the ship y no escuchar la advertencia que Pablo les había dicho. instead of listening to the warning that Paul gave them. En la vida cristiana In our Christian lives, también pasamos eso. we have that too. No escuchamos el buen consejo, We don't listen to good advice, good pero counsel, escuchamos
otro consejo But we listen to another que advice nos hace tremenda prueba pasar. that makes us go through this crazy problem. Hermano, yo lo digo con certificado de causa. And I say it with a certificate of cause. Allá donde yo pastoreaba en Nueva Jersey, When I was a pastor in New Jersey, una vez una hermanita vino y me pidió un consejo. a sister came to me and asked me for some advice. Le dije, hermana, eso yo no lo veo que sea de Dios. And I told her, sister, I don't think that's from God. No lo haga. Don't do it. Pero luego la hermanita But then the sister escuchó el consejo de la hija heard some advice from her daughter, y le fue un desastre. and it was a disaster. Pablo también le recalcó aquí al centurión, Paul told the centurion, si me hubieran escuchado, if you would have heard me, no hubiéramos pasado esto. we wouldn't have gone through this. Así que fue una tormenta furiosa So it was a furious storm de tal manera in such a way que aunque no fue en esa tormenta furiosa, sino más tarde, that even though it wasn't in that furious storm, but later, naufragó toda la tripulación. the entire crew was shipwrecked. Al decir naufragó, se partió por dos, dice la Biblia, The scripture says that the ship was el split in barco two, que iban the boat was split in two, y se perdió todo lo material. and everything was lost. Ahora la Biblia nos dice cuántas personas iban. Now the scripture tells us how many people there were there. 276 personas. 276 Los people. presos, The prisoners, los soldados que llevaba este cinturón, the soldiers that the centurion had, más la tripulación del barco. plus the ship's crew. Pero saben una cosa, But know one thing, se perdió todo lo material, all of the physical things were lost. All the material was lost. pero no pereció ninguna vida. But nobody died. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Pablo estaba ahí. Because Paul was there. Y usted sabe una cosa, And you know one thing? donde usted está, Where you are, usted lleva bendición a su medio. you bring blessing to your surroundings. Y aunque sean impíos, porque usted está, And even though they're unbelievers, but because el you are Señor there, bendice a los impíos que están a su the alrededor. Lord blesses the unbelievers that are around Y you. si tiene que pasar un peligro And if you have to go through a trial, por causa del hijo o la hija de Dios, but because of the son or the daughter of God, todos los demás son beneficiados everyone else is blessed. y todos los demás son salvados. And everyone else is saved. Por eso la tripulación y los soldados That's why the crew and the soldiers, se salvaron todos they were all saved porque había un hijo de Dios. because there was a son of God there. Usted y yo You and I, llevamos bendición we bring blessing a donde nos presentamos. wherever we are. Y muchas veces he escuchado este testimonio, And sometimes people hear this testimony, pero lo he visto con mis ojos también. but I've seen it with my eyes as well. Usted entra a un negocio. You go into a business. Esto lo he visto yo y le he dicho a mi esposa Susi. I've seen this myself, and I've told my wife. Supongamos un restaurante. Let's suppose a restaurant, Y muchas veces hemos entrado que somos dos o tres, ¿verdad, Susi? and it's just two or three of us there. Y basta que nosotros hayamos entrado. And when we go in, Le digo, mira, Susi, toda la gente que está entrando and I said, look at all the people that are coming in now a un restaurante. to a restaurant. Pero habría muchos ejemplos para dar. And there are many other examples that I could give. Que es evidente It is evident donde hay un hijo de Dios, that where there's a son of God, hay bendición. there is blessing. Y todos los que están alrededor del hijo de Dios And everything that is around that child son of God, bendecidos. all of those are blessed. Aunque sean parientes impíos, Even though they're unbelievers, aunque sean amigos impíos, though there are unbelieving friends, aunque sea gente extraña, though there are strange people, todos son bendecidos. all are blessed. Donde hay un hijo de Dios, Where there's a child of God, donde hay una hija de where there's Dios, a daughter of God, donde hay alguien que es lavado por la sangre de Cristo. where there's someone who has been cleansed by the blood of Y ahí Christ. estaba Pablo. And there was Paul. Y Pablo, hermano, fue visitado por un ángel. And Paul was visited by an angel. Y le dijo de la siguiente manera, este no te lo di. And he told him Dice this. en el 22 de 27-22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. And now I exhort you to be of good cheer. Verse 22. Eso es lo que debe llevar el cristiano. This is what the Christian should have. No compartir el pesimismo con el otro. Do not share pessimism. Los cristianos nunca debemos decir que no. Christians should never say no. Siempre tenemos que tener ánimo You must always be of good cheer para levantar al caído to lift those who are y fallen. para las cosas negativas verlas positivas. And for the negative things to see in the Porque el positive cristiano light. no tiene que vivir de lo que ve, Because the Christians don't live by what they see, sino de lo que no ve. but what they don't see. En otras palabras, lo que quiero decirle, In other words, what I want to say el is cristiano debe vivir por fe
Christians should live by faith y no por vista. and not by sight. Debe vivir por fe You should live by faith y no por los sentimientos humanos. and not by human feelings. Debe vivir por fe You should live by faith porque Cristo está con los que tienen fe. because Christ is with those that have faith. Gloria a Dios. Así que recibió la visita del ángel So he received a visit from an angel, y les dijo, ten ánimo, and he said, "Be of good cheer, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo." Oiga, qué término que usó Pablo. for there shall be no loss of any man's life among you, Es but un of the término que ship." debemos tomarlo por ejemplo. We should take this as an example ¿De quién es usted? of who you are. De Cristo, amén. You're of Christ, amen? No tan seguro parece. You don't ¿De seem so quién es sure. usted? Who are you of? De Cristo. Of Christ. ¿Y a quién And sirve? who do you serve? A Cristo. Christ. No me voy a decir la carne, por favor. Porque Pablo, el mismo Pablo tuvo que escribirle a los de Gálatas Because even Paul had to write to those in the y church les in tuvo que Galatia. decir en el capítulo 5, verso 16, And in chapter 5, verse 16, he told them, andad pues en el Espíritu. "Walk in the Spirit." Esos son los hijos de Dios, Those are the children of God los que oyen al Espíritu. that listen to the Spirit. Y dijo algo más, Pablo. And Paul said something else. No satisfagáis los deseos de la carne. And don't satisfy the desires Ay, of the Padre, flesh. me pisaron el callo. ¿Cómo se dice? ¿Corn? He stepped on my corn. Ok, callo. Hermano, el cristiano debe vivir por fe, My brother is Christians should live by no faith, por sentimientos. not by feelings. Y Pablo era un hombre que vivía por fe, And Paul was a man who lived by faith. pero estaba rodeada de gente que vivía por sentimientos. But he was surrounded by people who lived by their Usted feelings. se preguntará, ¿y cuál es la diferencia de vivir por fe So you might ask, so what's the difference between living y by cuál es faith la diferencia de vivir por sentimientos? and living by feelings? Es muy fácil. It's very simple. Con los ojos With your eyes, es uno de los 5 sentidos que tiene el hombre. one of the 5 senses that man has. Con los oídos With your ears, es otro sentido que tiene el hombre. another sense that man has. Con el olfato With your nose, es otro sentido. another sense. Con la lengua, With your tongue, no para hablar, not to speak, para test, para to probar. taste. Tiene otro sentido. Y el Another sense. tacto And to touch, es otro sentido. another sense. Son los 5 sentidos, ¿verdad? There are 5 senses, right? Aunque digan que las mujeres tienen 6. Even though they say women have 6. No creemos eso, pastor, ¿verdad? Hermanos, el cristiano no debe vivir por los 5 sentidos. My brothers, Christians should not live by their 5 senses. Oh, pero pastor, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hablar? But what do you mean? How are we going to speak? How are we going to see? Use los 5 sentidos, pero no lo use para sus sentimientos. Use your 5 senses, but don't use them for your feelings. ¿Le es difícil entender esto? Is this hard to understand? ¿Lo he enredado más? Have I made this more confusing? No, No. porque los sentidos son unas cosas Because your senses are one thing y los sentimientos son otras. and your feelings are another. Entonces el cristiano no debe vivir ni por los sentidos ni por los sentimientos. So Christians shouldn't live by their senses nor by their El feelings. cristiano debe vivir por fe. Christians should live by faith. Y la fe actúa donde no ve. And faith acts for it when they cannot Y see. la fe actúa donde no siente. And faith acts when it cannot feel. Y la fe actúa donde no hay. And faith acts when there isn't any. Y la fe actúa donde hay enfermedad. And faith acts when there's sickness. Y la fe actúa cuando todo se ve negro, negativo. And faith acts when everything looks negative. Cosa que los sentimientos no viven así. Something that feelings don't live that way. Y Pablo estaba rodeado And Paul was surrounded de gente que vivía por los sentimientos. with people that live by their feelings. Hay una anécdota que una vez un pastor llamó a un miembro que no estaba yendo a la iglesia. There was one time where a pastor called a brother who was not coming to church. Le dijo, fulano de tal, hace tiempo que no te veo. He said, "My boy, where you at? I haven't seen you in a while." ¿Sabe lo que le respondió el cristiano? You know what that person Entre told him? paréntesis. In parentheses, Hay pastores que no siento de ir. I don't feel like going. ¿Cuánto le ha pasado eso? How many have ever had that before? No lo diga. Don't say it. Pero eso es vivir por sentimientos. That is living by feelings.
Hay otros cristianos que dicen, yo no sentí nada en el culto. Some say, oh, I didn't feel anything in service. Yo creo que me voy a cambiar de iglesia. I think I'm going to go to a different church. Pero no saben que el mal no está en el culto. No están en el servicio. But they're not in the service. Están en ellos. It's in them. Porque si no sienten nada acá, Because if they don't feel anything here, no van a sentir nada allá. they're not going to feel anything over there. Porque están siguiendo los sentimientos. Because they're following their No feelings. están siguiendo la fe. They're not following the faith. La fe es la que siente donde no hay nada. Faith feels when there isn't any feelings. Yo ahora mismo siento a Cristo y no lo veo. I feel Christ right now and I can't see him. Yo mismo ahora siento a Cristo y nadie está hablando en lenguas. I feel Christ right now and no one's speaking in Yo tongues. ahora mismo siento a Cristo y no veo a nadie brincando. And I feel Christ right now, but I don't see anyone jumping Pero around. tengo fe que Cristo está aquí. But I have faith that Christ is here. Tengo fe que Cristo se I mueve. have faith that Christ moves. Tengo fe que Cristo nos está bendiciendo. I have faith that Christ is blessing us. Eso, tener fe. That is how to have Y de faith. eso vivía Pablo. And that's how Paul lived. Pablo no vivía por los sentimientos. Paul didn't live by his feelings. Por eso pudo pasar la prueba. That's why he could go through these trials. Ahora, entre paréntesis, Now, as a parenthesis, tengo que decirle que el diablo atacó a Pablo. I have to tell you that the devil attacks Paul. Y quizás para alguien suene algo nuevo lo que le voy a decir. And this might be something new for some of you. No todas las tormentas son de Dios. Not all storms are from God. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? What are we going to listen to now? Yo tengo prueba bíblica, no se apure. No todas las tormentas son de Dios. Not all storms are from God. Esa tormenta furiosa That tempest, that furious storm, era para Pablo, that was for Paul. porque el plan del diablo Because the plan of God era que Pablo no llegara a Roma. is for Paul not to reach Por Rome. lo tanto, el diablo levantó esa tormenta So the devil raised that con storm la intención de que Pablo naufragara with the intention that Paul y would Pablo be se shipwrecked ahogara. and Paul would drown. Al diablo no le interesaban los presos. The devil didn't care about the prisoners. Al diablo no le interesaban los soldados romanos. He didn't care about the Roman Al soldiers. diablo no le interesaba el capitán del barco. He didn't care about the captain of the ship. Al diablo le interesaba a Pablo. Paul was interested. Y the Pablo devil was tenía interested que in Paul. ser destruido And Paul had to be destroyed antes que llegara a Roma. before he got to Rome. Ese era el propósito del diablo. That was the devil's purpose. Ahora quizá alguien me dice, ¿y cuál es la prueba que tiene de que no todas las tormentas son del diablo? And so now somebody might ask, what proof do you have that not all storms are from Es God? fácil, los evangelios It's easy. In the Gospels, se levantó una tormenta there was a storm lifted up cuando iban los discípulos when the disciples were out y Jesús iba durmiendo. and Jesus was sleeping. Ahora yo le digo una cosa, Now I'll tell you one thing. ¿podrá Jesús levantar algo que va a reprender algo él mismo? Could Jesus raise up something that he Cuando, himself would cuando rebuke? Jesús mismo, que el diablo no puede levantarse a reprender a otro diablo. When Jesus said that the devil cannot cast himself out, Ya me perdí. No, hermanos. Dice que Cristo estaba durmiendo y entonces lo despertaron porque dice, Señor, perecemos. he said Christ was sleeping because the disciples told him, Lord, we perish, Y tú estás durmiendo. and you're asleep. Ahí hay dos pruebas. We have two proofs. Jesús no vivía por los sentimientos que estaban viviendo los apóstoles. Jesus was not living by the feelings that the Jesús apostles sabía had. que estaba en la tormenta, Jesus knew that he pero was a in él a no le storm, interesaba. but he didn't care. ¿Sabes una cosa, querido amigo? Let me tell you something, my brothers. Querido cristiano, gracias. Que no importa que el mundo se te caiga al lado tuyo, It doesn't matter if the world falls at your feet, pero si tú vives por fe en Cristo, but if you live by faith in Christ, tú vas a dormir plácidamente. you'll sleep better than anybody else. Plácidamente. You'll sleep happily. Porque Dios da sueño agradable a sus hijos. Because the Lord gives pleasant Pero si sleep tú to vives his por children. sentimiento But if you live by your feelings, y vives por lo que el mundo and dice you live by what the world y tells you, vives por lo que dice la and televisión what TV says, y vive que dice que va a caer un nerolito y va a destruir medio mundo, and the meteorite's going to come down and destroy half the world, vas a vivir atemorizado you're going to live in fear y sin fe. and without faith. Pero Pablo no era así. But Paul wasn't like that. Pablo tuvo fe en Jesús But Paul had faith in Christ hasta el final. until the end. Aunque lo fueran a matar, Even though they were going to go to kill him, no le hizo mover la fe a Pablo. Paul's faith did not move. Y entonces llegaron, para hacer el relato corto, que ya se me acaba el tiempo, And to make it short, llegaron a la isla llamada Malta. they got to this island called Malta. Y entonces dirían, ya bueno, ya tocamos tierra.
And they might have said, oh, good, we're on land now. aunque nos quedamos sin barca, Even though we have no more ship, pero ya estamos en tierra firme. but we're on dry land. Ya estamos vivos todos. We're all alive. 276 personas 276 people. habían salido They had left, y 276 personas llegaron a la isla de Malta. and 276 people got to the island. Nadie pereció. No one died. Y Pablo estaba allí. And Paul was there. Y usted sabe una cosa, And you know one thing? ¿por qué no tiene el cristiano solamente una prueba? You know why Christians don't only have just one Porque el trial? diablo ve que usted no cayó en la primera. Because when the devil sees that you didn't fall on the first Ahora va a one, venir con la segunda. he's come with the second one. Y esta vez fue más personal. And this time it was more personal. Pues preparó una serpiente Because he prepared a serpent en la leña que iba a levantar Pablo. in the firewood that Paul was going to take up. Y cuando la serpiente llegó al caliente de las brasas, And when the serpent got to the fire, dice la palabra que brincó y se le prendió a la mano de Pablo. the scripture says that the serpent came out and he bit Paul's arm. Según los vivientes de esa isla, And the people that were on that island, quizás, esto lo digo yo, quizás this is what I'm saying, maybe han visto muchos morir con la mordedura de esa they serpiente. probably have seen many die from Y snake sabían que el bites. que mordiera esa serpiente And they knew that those that the snake no bit, quedaba vivo. they wouldn't stay alive. ¿Sabe por qué me baso yo? You know why I say this? Porque cuando los naturales, como le dice la Biblia, vieron que mordió la serpiente a Pablo, Because when the people saw that the serpent bit Paul, lo juzgaron mal. they judged him bad. Dice, ve, este es un criminal, See, this is a criminal. se escapó del mar, They thought that he escaped the sea, pero la justicia, según ellos, but justice according to them, vengeance, no lo dejaba escapar. was not going to let him free. Y ahora tenía que morir And now he was going to die por la picadura de una by serpiente. the bite of a snake. Ay, pero qué desilusión para ellos. Oh, but this was probably very bad for them. Porque después tuvieron que cambiar de idea. But then they had to change their mind. Y de un criminal And from a criminal que lo habían juzgado, that they judged him, lo elevaron a un Dios. they rose him up. They elevated him to a God. ¿Usted sabe quién hace eso? You know who does that? Los sentimientos humanos. Human feelings. ¿Quién es el que idolatra a la gente? Who idolizes people? Los sentimientos humanos. Human feelings. ¿Quién es el que pone a uno por el cielo? Who puts people above heaven? La gente que vive según los sentimientos. People who live according to their ¿Quién es el feelings. que lo pone en el infierno? Who puts people into hell? Los sentimientos humanos. People who live by their feelings. Pero Pablo no vivía de los sentimientos But humanos. Paul didn't live by his human Así que feelings. ni nunca se consideró un criminal, And so he never considered himself a criminal. ni Pablo nunca se consideró un Dios. And he never considered himself a God. Pablo se consideró un hijo de Dios. He considers himself a En son of donde el God. mal rechaza. El mal rechaza. Those that evil rejects. Donde el veneno no entra. Where poison doesn't work. Donde el diablo no puede hacer Where nada. the devil can't do anything. ¿Sabe lo que dice la Biblia? You know what the scripture says? Ya luego, ya había estado aprobado todo el diablo. The devil had tried everything. Y ya se tuvo que retirar. And he had to fall back. Tú debes luchar, querido hermano, querida hermana, My brother, my sister, you have to fight hasta que canses al diablo until the devil gets y no tired. hasta que el diablo te canse a ti. And not until the devil tires you. Not until you get tired. Quizás tú no has naufragado como Pablo. Maybe you've never been shipwrecked like Paul. Quizás no se te rompió ningún barco como a Pablo. Maybe you've never been on a broken ship. Pero sí que estás pasando una prueba o has pasado una prueba. But maybe you have gone through a trial or are going through a trial. Recuerda que el vivir por fe Remember that to live by faith, no es fácil, it's not easy, pero triunfa al final. but it triumphs in the end. Porque Dios le dio bendición Because God gave blessing a Pablo. to Paul. Y aunque luego lo mataron en Roma, And even though they killed him in Rome, ¿sabe qué? Le dijo Dios a Pablo: you know what God told Paul? ven, mi hijo amado, en lo poco fuiste fiel, ven, te pondré lo mucho. Come, my son, you were faithful in the little. Tú I will sabes que put you to Dios rule ya, over the Dios many. ya lo estaba esperando a Pablo. You know that God was already waiting for Paul. No importa quién era se me olvidó. ¿Cómo se llama el emperador? Gracias. It doesn't matter who the emperor was. Ya Dios estaba esperando a Pablo. God was already waiting for Paul. ¿Sabes una cosa, querido hermano? No te asustes lo que te voy a decir. Don't be scared about what I'm about to tell you. Pero las cosas que vienen a este mundo, But the things that are coming to this world, quizás las veas, algunos de ustedes, you might see some of them. quizás otros no las vean. Others might not see them. Pero te digo una cosa con sinceridad. But I tell you one thing with sincerity. Cristo ya honesty. viene a buscarnos. Christ is coming to look for us. Cristo ya viene a Christ is buscarnos. coming to look for us.
Cristo ya está listo para arrebatarnos. Christ is ready to take us up. Él no quiere que pasen en las calamidades que viene a este He mundo. doesn't want us to go through the calamities that are going to go through this world. Tú sabes cómo está Dios ahora mismo. You know how God is right now? Así como estamos oliendo la maldad de Sodoma y Gomorra. I see the same way that we're seeing the evils of Sodom and Gomorrah. Así ahora todo es Sodoma y Gomorra, todo el mundo ahora. Now the entire world is Sodom and Gomorrah. ¿Sabe por qué todavía el Señor no mandó los juicios a esta tierra? You know why God hasn't sent his judgments yet to the earth? Porque primero tiene que sacar a los justos. Because he has to take out the just first. ¿Sabe por qué Sodoma y Gomorra no caía mientras Lot estaba adentro? You know why Sodom and Gomorrah wasn't burned while Lot was in there? Y por la intercesión de su tío Abraham, Because of the intersection of his Dios uncle tuvo que sacar a Abraham. Lot y a sus hijas. God had to take Lot and his family out. La esposa no quiso, His wife didn't want to pero go, también estaba para ser salva. but she was going to be saved too. Hermanos, nosotros somos salvos My brothers, we are saved por medio de la fe. Amén. by faith, amen? Por medio de la fe. By faith. Yo nunca he visto a Cristo en persona, I've never seen Christ in person. pero desde que yo puse la fe en Cristo, Ever since I put my faith in lo Christ, siento cada día de mi vida. I feel him every day in my life. Cuando estoy en prueba, When I'm in trials, yo clamo a Él I cry out to him y Él me and responde. he answers me. Cuando estoy en prueba, When I'm in troubles, de una manera u otra recibo el mensaje de Dios, in some way or another, I receive the message así of como God. lo recibió Pablo por un ángel. Just as Paul received it from an angel. El cristiano vive por fe. The Christian lives by faith. Ese es el mensaje esta tarde. That's the message today. No por sentimientos. Not by feelings. Ay, siento que estoy enfermo. Oh, I feel like I'm sick. Siento que estoy Oh, enferma. I feel like I'm sick. Pero tú debes decir, yo estoy sano en el nombre de But you Jesús. say, I am healed in the name of Jesus. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. I am healed in the name of Christ. Aunque el diablo me ataque el cuerpo, Though the devil may attack my body, Cristo tiene mi alma. Christ has my soul. Aunque el diablo machaque el cuerpo, Though the devil may beat my body, Cristo tiene mi alma. Christ has my soul. Él puede llegar hasta el cuerpo, He can go to the body, pero no puede tocar el alma de ninguno de los redimidos. but he cannot touch the soul of any ¿Tú of those that are crees redeemed. eso? Do you believe that? ¿Tú crees eso? Do you believe that? Dele gloria a Dios. Then give glory to God. El diablo no puede tocar tu alma. The devil cannot touch your El soul. diablo puede ponerte rengo, inválido. He can make you paralyzed. Puede atacarte con He can enfermedades. attack you with diseases. Pero tu alma está sana But your por soul la is fe en healed Jesucristo. by faith in Christ. Y lo que va a ser arrebatado no es tu And cuerpo, what's going to be taken up is not es your body, tu alma. it's your soul. Porque el alma es la que salva. Because the soul is what is El saved. alma es la que es lavada con la sangre The preciosa soul de is Cristo. washed by the blood of ¿Tú Christ. crees eso, Do you hermano? believe that, my ¿Tú brother? crees eso, Do hermana? you believe that? Ponte de pie. Vamos a orar. Let's pray. Gloria a Dios. Ora conmigo, mi hermano. Padre Santo, Padre bueno, Pray with me. en el nombre del Señor In Jesucristo, the name of Jesus te Christ, alabo y te adoro. I worship you. Porque aunque mi carne no te sienta, Because even though my flesh tú does not feel estás you, aquí en esta you are tarde. here this Tú afternoon. estás bendiciéndonos con tu palabra. You are blessing us with your Tú word. nos estás guardando con tu Espíritu You Santo. are keeping us with your Holy Y no hay Spirit. diablo que quite lo que tú nos das. And there's no devil that can take Yo what you've te given alabo us. y te adoro. I praise you and I Porque worship tú you. estás aquí en esta Because you are tarde. here in this afternoon. Te alabo y te adoro. I worship you and I praise Porque has you. hablado a tu pueblo. You have spoken to your Te people. alabo y te I adoro. worship you and I praise Porque you. tú dices, sí, vengo pronto, iglesia. Because you say, yes, I come soon, Te church. alabo y te adoro. I worship you and I praise Porque you. debemos estar velando Because we should be watching. para que seamos arrebatados por tu Espíritu So we Santo. may be taken up by your Holy A ti Spirit. sea la gloria y la honra. So you be the glory and the En el honor. nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo of the Son, y del Espíritu and the Holy Santo. Spirit. Amén. Amen. Dele un aplauso a Give the Cristo. Lord a hand. Él se merece toda gloria He is worthy of all y praise toda and honra. all glory and all